Así es, a los tiempos, pan de ambato, dicen muchos. El abogado Juan Vareles, él es dirigente sindical de la CEDOCUT, 7:47. Qué gusto dialogar con usted cuando está convocada una consulta popular para el 21 de abril, cuando se habla de propuestas de reformas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y allí se debe escuchar la voz cantante de alguien que ha defendido los derechos de los trabajadores y sindicales. Buenos días, abogado Juan Vareles. Buenos días, Mayrita, buenos días a todos, a Lucho, a mi compañero Víctor Hugo Poveda, que lo veo hace años, Roberto. Gracias por esta invitación. A ver, nosotros tenemos varias cosas que hemos venido planteando a nivel nacional y Mayrita, lo que pasa es que no me ven mucho por Guayaquil porque yo soy dirigente nacional y la propuesta de nuestra organización es que tenemos que hacer un trabajo nacional para que no sean solamente escuchados los trabajadores y las amas de casa y los jóvenes que no tienen empleo de Guayaquil y de Quito. En toda la República se clama por empleo y es falso, de falsedad absoluta, lo que dicen las cámaras, el gobierno y el presidente de la República, que se han creado. Unos comienzan diciendo 50, después otros 60, después otros llegan a más de 100.000. Resulta que en el mes de enero se hace una contabilización y hay 80.000 finiquitos y terminación de contratos de trabajo. O sea que en vez de que egresan. Claro. ¿Y dónde están estos puestos de trabajo? Dice, están en el sector privado. Yo cuando le escuché a la señora ministra que decía que estaba en el sector privado, yo comencé a pensar, dice, debe ser privado de salario básico, privado del IE, privado de mejoramiento de condiciones de vida, porque la situación es clara. El país está en una crisis de credibilidad, donde hoy manda el marketing. Ya deben dejar. Doctor Vareles, ¿no? Y este despido se ha generalizado también en los gobiernos seccionales, hablos parroquiales, cantonales, provinciales. Víctor Hugo, usted ha tocado el punto. Mi presencia justamente en Guayaquil el día de hoy es porque ayer el Sindicato de Trabajadores Municipales de Guayaquil, que se había constituido el 14 de diciembre del año pasado y que fue notificado el 19 de marzo de la prohibición de despidos de trabajadores municipales por el hecho de que se habían constituido en sindicatos. El 19 en la mañana se lo notifica por parte del Ministerio de Trabajo al señor alcalde de la ciudad, y al día siguiente, el día 20, le generan a todos los miembros del sindicato, ¿no? De trabajadores municipales. Ahora me explico por qué en una asamblea de poco más menos de 300 trabajadores municipales, solamente el 10% logró, digamos, tener la valentía de firmar el acta de fundación, porque ellos tenían, y la mayoría de los trabajadores que fundaron el sindicato hoy no son los que llegaron con la intención política ni cosas. Son gente que tienen mucho más de 25 y 30 años. ¿Y por qué lo hacen? Lo hacen porque han venido insistiendo en la necesidad de que los trabajadores sean escuchados. O sea, ese es el argumento para despedirlos. No. Solo el tema lo despiden es porque se organizaron en sindicato. Pero usted es experto en esa área, y eso es motivo para ser despedido ciudadano ecuatoriano. No, porque son los derechos de libertad que se le están cortando. Claro, pues. Entonces, en este momento, nosotros hacemos la denuncia pública como CEDOCUT, porque son una organización que se fundó justamente en nuestra organización, y nuestra organización no tiene como objetivo tener
conflictos políticos con los organismos del Estado, ni con los municipios, ni consejos provinciales. Tenemos cientos de sindicatos municipales alrededor de todo el país, en todas las ciudades del país. Pero resulta que en Guayaquil los trabajadores se organizan y son despedidos a las 24 horas de ser notificados. Esta situación es la que nosotros queremos denunciar al país, porque así es como quieren trabajar, no solamente en el sector público, sino fundamentalmente en el sector privado. Es decir, que la falta de garantías constitucionales de los trabajadores para organizarse y poder mejorar sus condiciones de vida es imposible. ¿Qué alternativa adoptará la SEDOCUT frente a este hecho que se ha dado con el Ministerio de Trabajo? Nosotros el día de hoy estamos siendo visitados por la delegación de la Organización Internacional del Trabajo que está en Quito, y le vamos a pedir que conozca ese asunto, porque lo vamos a llevar al concierto internacional, porque no es la primera vez que los trabajadores municipales quieren organizarse. Esta es la tercera vez que se organizan y son despedidos inconstitucionalmente, violando los derechos de libertad que tienen los trabajadores para organizarse en sindicato. Doctor Juan Vareles, 7:53 en Radio Morena, el abogado Juan Vareles Cabrera. Aprovecho, ¿no?, este acontecimiento de estos días en materia laboral. Desde la época de que empezaron a reclamar, usted y yo hemos tratado estos temas, los trabajadores de la cervecería. Los actos que se vienen dando, actos administrativos, usted acaba hace un rato de señalar, tengo yo que decirlo así, conozco la trayectoria tanto suya como también la de la hoy ministra de Relaciones Laborales. ¿Cuál es el criterio que tiene usted respecto a esto? El tema del tocar los sueldos y de qué forma, a través de los implementos, las herramientas, los diversos decretos. ¿Qué lectura tiene el doctor Juan Vareles? Mire, yo creo que la ministra está atrapada en la necesidad de defender una política gubernamental que realmente... Pero en los principios de ella. Es que cuando se acepta un cargo de esta naturaleza, el funcionario deja de lado sus principios para acoger los principios del gobierno que sirve. Pero es que yo veo que hay una total inconsistencia entre lo que el gobierno expresa y lo que la realidad nos dice. ¿Acaso nosotros del 2000 al 2008 no vivimos en el Ecuador una vorágine de tercerización y precarización laboral que está ahí en los registros? Solamente hay que ir a los registros. ¿Cuántas miles de empresas de tercerización se crearon en todos los ámbitos? Había un medio de comunicación escrito grande del Ecuador que solamente tenía en el Seguro Social 3 trabajadores: el gerente, la secretaria y el conserje. Y en esa empresa laboraban más de 500 personas y solamente tenían 3 trabajadores. O sea, esto afiliados. Y yo podría contar bancos, cuántas empresas tenía en ese entonces el banco Previsora y el Filambanco. Tenían 40 empresas, cada grupo de personas, ¿no es cierto?, eran parte de la empresa, y así podríamos hablar de todo. El problema de la cervecería, que usted acaba de decir, son trabajadores tercerizados que nunca les pagaron las utilidades durante su vida laboral, porque pasaron de tercerizadora en tercerizadora. Y dice que ahora licuaron. Bueno, 90 y algo más quedó en 40 y más o menos. Es que todo esto es un manoseo donde termina perdiendo el trabajador, porque es el lado más flaco. Pero lo más importante de denunciarle al país es que detrás del trabajo por hora, detrás del trabajo a plazo fijo, hay desgraciadamente el problema de la supervivencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Vamos al tema de la seguridad social. ¿Cómo se va a cobrarle el aporte a un trabajador por hora? ¿Qué empresa y cuánto va a ser el aporte del trabajador por hora? Sí. ¿Cómo se va a hacer? 3 horas en la empresa X. ¿Cómo me pueden descontar? ¿Y cuál será el aporte cómo tú aportas la imposición mensual, claro, que esté establecida de acuerdo al básico? Es decir, que un trabajador por hora tendrá que trabajar, no sé si 3 o 4 meses para
poder completar una disposición. O sea que ese trabajador va a tener que trabajar en ese sistema siquiera unos 40 años para poder completar los 20 años que son para la jubilación patronal, digamos parcial. Porque no se va a poder jubilar nunca. ¿Usted cómo votaría? Vea, nosotros vamos a hacer estas aclaraciones porque es injusto que lo que se tenga en mira es la quiebra de una institución donde hay más de 800.000 jubilados, ¿no?, que reciben su pensión después de haber trabajado 40 años mínimo, porque antes nosotros trabajamos muchos más de lo que decía la ley. Si nosotros nos jubilamos en la Universidad de Guayaquil porque habíamos trabajado 40 años, porque teníamos la edad y al momento de la hora tienes que irte, ¿no? Tienes que irte, y ahora que te dicen cuando estás viejo, enfermo y cansado y ya no puedes seguir trabajando, ¿no es cierto? Te dicen ahora que te van a quitar ¿cómo se llama? La mensualidad que tiene el jubilado. O sea, estas son las cosas irracionales. Pero usted debe quebrarlo, ¿para qué? Para pasarlo al sector privado y el banco del IES que pase también a entidades privadas. Ese es el sueño que tenía el señor Lasso, ¿no es cierto? Que vienen masticando el tema, y que hoy el gobierno del señor Noboa hace exactamente la misma cosa que estaba haciendo el señor Lasso, con la diferencia de que el señor Lasso le temblaban los pantalones para acometer una situación como la que hizo de el señor Noboa de entrada, sacar a la fuerza pública a combatir. O sea, podemos decir que el presidente Noboa es más valiente, no ha hecho, más decidido. Es que lo que pasa es que era lo que le tocaba hacer, pues. Ahora, pero yo no creo que quiera tirar abajo el presidente de la República al IES, o sea, el actual. O será que en la confusión lo quieren lograr. ¿Por qué atrajo? A ver, no sé hasta dónde. En el debate 1, él dijo que estaba a favor de que la seguridad social se fortalezca económicamente y nada tiene que hacer el sector privado. Hasta las pensiones. Iban a revisar las pensiones porque aún hay, usted conoce como dirigente de la CEDOCUD, que hay jubilados que ganan 200, 250 $30 ganan en Milagro. Imagínense. Vea, yo tengo por principio, cuando el empleador sea público o privado, le hace un ofrecimiento al trabajador, siempre yo digo, hay que dudar de ese ofrecimiento. ¿Qué tiene detrás de ese ofrecimiento? Mire, se ha propuesto una consulta popular y un referéndum, donde tiene 11 preguntas, 10 de las cuales tienen que ver fundamentalmente con la seguridad. Unos con la seguridad en las calles, con el tema de las penas, el tema de los militares combatiendo la delincuencia, ¿no? Pero hay dos preguntas que son realmente las más dañinas para la sociedad ecuatoriana. ¿Cuál es, abogado? La primera pregunta es el tema del arbitraje. Yo les pregunto a los ecuatorianos, ¿el Ecuador alguna vez ha ganado un arbitraje internacional? Nunca. Llegaste a 25, 30 millones. ¿Y para qué entonces está el procurador de la nación? Eso tiene una relación con lo que les voy a indicar. ¿Ya? Tenemos el top 10 de las empresas deudoras con deudas en firme. Cuando yo digo en firme, es que ya se pasaron todos los recursos administrativos y todos los recursos judiciales. Y se quedó en firme en una cantidad. La compañía exportadora bananera Noboa tiene una deuda con el pueblo ecuatoriano
o sea, le debe al pueblo ecuatoriano. Cuando decimos al Estado, la gente no cree que es al Estado es un entelequia, es el pueblo ecuatoriano al que le debe. Le debe al pueblo ecuatoriano la compañía Novoa, ¿no? Del señor, de la familia del presidente de la República, 85.647.992. ¿De qué es esa deuda? Esta deuda son los impuestos que no ha pagado al servicio de rentas externas. Y aquí, pero se le llevaron la hacienda más productiva. No, pero esto de aquí es posterior. O sea, no. Eso ya sufrió un problema que se llama la compensación. Eso hizo Correa, que como no pagaba, entonces tomó acciones, porque aquí en este top 10 de las deudas en firme, ¿no es cierto?, el Estado debe inmediatamente, está en ventanilla, es decir, que deben acercarse a pagar los señores de licores nacionales y extranjeros que tienen una deuda de 56 millones y pico. Bonanza Fruit, que también es otra empresa, ¿no?, que tiene que pagar 45 millones y pico. López Calle Manuel Ruperto, que es un industrial que tiene que pagar 40 millones, casi 41 millones. Seas Corp S.A., que tiene 37, casi 38 millones. Y Quincy y Philly Cooper William, que es otro representante de otra empresa. Consorcio Tecnovia, 26.248.000. Empresas Eléctricas IN tiene 26 millones. Hermano Ordóñez, los famosos señores Ordóñez, 25 millones de dólares. Todo esto da una cantidad de 382.423.000 dólares. O sea, no es cualquier pelo de gato. Y estamos hablando solo de 10 de las empresas más grandes que tiene el Ecuador, que tienen deuda. Pero aquí viene lo más terrible. Grandes Centeno no es moroso, no. Existen, es que son empresas que ya le cambiaron sus nombres. Existen 10. Está la empresa eléctrica, estoy viendo, amables oyentes, una hoja del doctor. Empresa Eléctrica del Ecuador es la empresa eléctrica antigua de Guayaquil. Claro. Entonces, esto aquí, cuando el Estado tomó los bienes de la empresa eléctrica, debieron haber liquidado esto, porque ya no quedan dueños de esta empresa. No, pues. Esa es la verdad. Entonces, estos 26 millones, ¿cómo está? Lógico. Bueno, pero hay cosas positivas. Pero aquí está pagando el dinero de los trabajadores de la cervecería, vea usted. No está pagando. Como 46 millones de dólares están pagando. A ver. El vendedor de la empresa Cervecería Nacional, cuando pasó al otro de ellos, dejó 300 millones de dólares para el pasivo laboral. ¿Qué significaba? Toda la deuda que tenían los trabajadores. Eran supuestamente 95 millones, dejaron supuestamente esa cantidad. Ya. De esa cantidad, los trabajadores una hicieron... reserva dejaron. Exacto. Y está por escrito. Dejaron para que los trabajadores puedan ser liquidados en sus haberes. De eso han pasado tantos años y se han muerto tantas personas que 240 ¿no? han muerto. Y hoy solamente les reconocen menos de la mitad de lo que dejaron. 46 millones están pagando, y están pagando directamente a los beneficiarios. Ningún intermediario, nadie con poder, nadie con poder. Bueno, pero aquí viene lo que quería decirle. Hay el top 10 de las empresas que impugnan, que hoy están siendo concesionarias del Estado. Otesel, es decir, Movistar, claro, debe la bicoca de 99 millones de dólares. Movistar. No, pero está impugnando. Está impugnando. O sea, ¿cómo puede ser una empresa? Una empresa. Conecel tiene también el consorcio Claro, tiene 80 millones. ¿Cómo pueden ser las empresas beneficiarias de la telefonía nacional? Usted me pretende decir que ganan bastante. Que ganan bastante. Claro, y que quieren además que les renoven, ¿no? ¿no? Sí, pues. Eso quedó pendiente con el gobierno del señor el contrato de concesión de la frecuencia
¿cómo puede ser que estas empresas... En noviembre del año anterior tenían que renovarlo. Estas empresas estén impugnando, ¿no es cierto?, deudas que tienen con el Estado, que es deuda con los ecuatorianos, y que pretendan seguir usufructuando de los bienes del Estado. Esto suma, ¿para qué les he traído? La bicoca de más de 1.000 millones, 1.003 millones de dólares y pico. No hay necesidad de hacer préstamos al Fondo Monetario. No hay necesidad de subir el IVA, no hay necesidad de hacer préstamos. Cobren los impuestos, porque si estos son solamente el top 10, solo 10, estamos sacando la suma de 10, los montos más altos. Los más altos. Para finalizar, doctor Varela, pero ni su amigo Rafael Correa pudo cobrar eso. Bueno, luego el señor Moreno, todo cobrador es como el que presta. Cuando presta le dan comisión al que presta, y cuando el que cobra le dan comisión por el cobro. Porque esto es un arrastre. Esto de aquí es lo que todos los gobiernos. Sí. Y por eso nosotros no estamos de acuerdo con la pregunta de la mediación internacional, porque eso... ¿Sabe cuánta es la cifra que dijo la propia Procuraduría? Hay 102.000 juicios de reclamaciones. Se hacen 57 millones de dólares. Salió en Diario Expreso, le voy a dar la hoja. Pero ¿cómo puede ser posible que un Estado deficitario como el ecuatoriano... 57.000 millones... ¿no? Ponga el presupuesto. Claro, ponga en la consulta popular, ¿no es cierto?, el tema de la mediación internacional, cuando nosotros en el arbitraje nunca hemos ganado y tenemos una deuda por cobrar de 57. Muy bien. No es posible. Entonces, el tema del trabajo por hora, nosotros hemos venido repitiendo, porque hay un engaño que quieren y que felizmente ya se está develando. El trabajo por hora es una propuesta que la vienen arrastrando los últimos 3 gobiernos. ¿Por qué? Quieren hacer del trabajo precario la forma de trabajo en el Ecuador. Pero si usted le pregunta al ecuatoriano que está en Estados Unidos, yo concuerdo con Estados Unidos, por eso me voy, porque me pagan por hora laboral, pues doctor. Lo acabo de escuchar al ex ministro de Trabajo, que dice que la gente se va a los Estados Unidos a trabajar por hora, pero es que la hora en los Estados Unidos, que no es la misma el valor de la hora de los americanos, pero al migrante le pagan entre 12, 14, 15, pero también le pagan 4, 8 y 5 dólares, porque el chicano, el ecuatoriano, es decir, nosotros tenemos, claro, según el trabajo y según la empresa, nosotros tenemos... ¿Y cómo suman esas horas para hacer un mes? ¿Y cómo suman? ¿Y cómo se suma para poder aportar? Habrá una nueva computadora que registre todo eso. ¿Cómo eso? sumas las horas para hacer las vacaciones? Abogado Juan Vareles. ¿Cómo sumas para hacer el 13º? Dios mío, eso es la precarización pura. Importantísimas declaraciones suyas, también información para la ciudadanía para que sepa cómo actuar en la consulta popular convocada para el 21 de abril. Gracias por acudir a Radio Morena, abogado Juan Vareles. Mayrita, le voy a dar un dato. La consulta la vamos a ganar los trabajadores. ¿Con qué? La vamos a ganar. O sea, ¿va a ganar con el chico en el no? Por el no, pues, perdóname, le vamos a ganar a Novoa. ¿Por qué? Porque ese pliego de preguntas son perversas. ¿Ya? Se quiere digamos, quiere hacer aparecer como que el delito es clasista. La clase pobre son los delincuentes. Pero hoy se ha demostrado que los ricos, que hoy que se ha creado un nuevo, digamos, zona roja aquí en el Guaya, en Guayaquil, ¿no? Porque ya la zona roja de la isla Trinitaria está siendo de niños bien en relación a la zona roja de la isla Mocolí. Gracias. Entonces, para nosotros esa situación es grave. Pero no todos en Mocolí son malas personas. No, pero también en la isla Trinitaria no todos son delincuentes, pero sin embargo los persigue la policía porque viven en la isla Trinitaria. Ha sido el abogado Juan Vareles.
en la Cocolí se metieron hasta con helicóptero. Correcto, entonces estamos bien, estamos a la no, paz. no estamos bien. Lo importante Zona roja las dos. Lo importante es que nadie esté perseguido y que todo el mundo viva dentro de la justicia y normalidad. Ha sido el abogado Juan Vareles aquí en Radio Morena, la gigante del Pacífico. Nos vamos a una pausa y al volver hablaremos de la minería en el Ecuador con el abogado Andrés Rojas.